discriminación racial y el racismo tuvieron sus orígenes el 21 de marzo de 1960, cuando la policía abrió fuego en contra de una manifestación pacífica que estaba en contra de las leyes del apartheid. El apartheid era el sistema de segregación racial que consistía en separar a las personas según su grupo racial. El 21 de marzo de 1960 fue un acontecimiento que dejó como consecuencia a 69 personas fallecidas. El recuerdo de este acontecimiento llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a proclamar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Las raíces de la xenofobia se encuentran en la evolución humana. La xenofobia se manifestó en la historia dependiendo de las civilizaciones y culturas que han entrado en contacto, como por ejemplo el antijudaísmo, el racismo contra las etnias americanas, el racismo colonial y neocolonial, y la repulsión en contra de los gitanos. En la primera mitad del siglo XX ocurrió un exterminio de millones de personas justificado por el racismo y la xenofobia. La realidad es que los movimientos nazis, neonazis, racistas y xenófobos han persistido y reaparecen con mayor fuerza en los momentos de crisis. La discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en Guatemala se originaron luego de la colonización y la invasión por los españoles, ya que fueron estos quienes abruptamente cortaron el tejido social y las instituciones que en aquel entonces regía la vida de los pueblos indígenas. Los conquistadores pusieron su interés en la fuerza de trabajo de los indígenas, siendo sometidos estos a una esclavitud, exclusión, explotación y trabajos forzados, justificándose con el estereotipo de que el indígena era un ser inferior y salvaje. Las desigualdades en el pueblo guatemalteco son consecuencias de un largo camino de opresión, una larga guerra civil y la falta de políticas públicas para el desarrollo sociocultural en igualdad de condiciones y oportunidades, dando paso a que la discriminación se alimente de las grandes diferencias económicas de las que la mayor parte de la población en pobreza es indígena. La conferencia cita 5 aspectos que tienen origen, donde se origina la discriminación racial. Entre ellos cita la esclavitud y la trata. También cita el colonialismo que afectó a varios países del mundo, la institución del apartheid que se instituyó en Sudáfrica y eso violentó el derecho de igualdad de los habitantes de aquella nación, pero aunque no tenga ese mismo nombre, también esto afectaba a otros países, como Norteamérica, que también no tuvo el apartheid, pero sí prácticas similares. En Latinoamérica, igual los países tienen prácticas en ese mismo sentido. También se reconoció como una causa, un origen, la xenofobia, que este es el rechazo de las personas por pertenecer a un país determinado. Es una causa también la pobreza, la marginación que sufren las naciones. En esta oportunidad yo voy a hablarles acerca del racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Entonces vamos a iniciar definiendo qué es el racismo. Y el racismo se dice que no es nada más ni nada menos que todas aquellas diferencias biológicas hacia una persona a quien se le considera de raza inferior, es decir, aquella ideología superior, pues esta persona que posea un tono de piel distinto, entonces vienen y la rechazan. Entonces, en términos generales, podemos definir que el racismo es el rechazo a aquella persona por su color de piel, ya sea por su idioma o por su origen étnico. Ahora bien, se ha definido el racismo pues como una violación a los derechos humanos, tristemente. Ahora bien, vamos a definir qué es la discriminación racial. Y la discriminación racial es cuando nace en nuestro interior la aceptación de las diferencias y sobre todo aquella ideología superior de unos sobre otros.
como por ejemplo entre las personas de piel morena contra una persona con tono de piel color blanca, una persona pobre contra una persona rica, o una persona culta con una persona con falta de conocimiento. Entonces, la discriminación racial es aquella diferencia que existe entre ellos. Entonces podemos decir que es la desigualdad. Bueno, ahora definamos qué es la xenofobia. Y xeno significa extranjeros y phobos significa miedo. Bien, entonces es el rechazo, es el miedo a aquellas personas que son extranjeras. Como podemos ver, el rechazo es dañino y por lo tanto es destructivo. En términos generales, podemos definir que la xenofobia es el miedo, es la discriminación y ese rechazo a aquellas personas refugiadas, extranjeras o migrantes. Entonces, con el solo hecho de que su condición sea extraña, vienen y la rechazan. Ahora bien, vamos a ver qué son las formas conexas de intolerancia, y es una falta de respeto a aquellas prácticas e ideologías que cada una de estas personas practican, pues puede ser el rechazo a aquellas personas que pertenecen a un grupo social o a un grupo étnico o político. Por eso viene y se rechazan a estas personas por pertenecer a diferentes grupos, o sea, no respetan la ideología de cada uno de ellos. En esta conferencia también se tomó en cuenta que diversas poblaciones del mundo diferenciados contribuyen enormemente al desarrollo de sus naciones, entre ellos, por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos asiáticos, los pueblos africanos y afrodescendientes que contribuyen al desarrollo de sus naciones, y de esa cuenta se consideró que había que continuar la lucha para eliminar la discriminación racial. Buenos días, hoy estamos con doña Julia Velázquez para una entrevista acerca de lo que nos dirá acerca de lo que ella opina acerca del respeto. Decir, mire, mi hijo, lo que quiere es vida materialmente aquí en este mundo. Queremos que usted respetan. Cuando usted mire a un ancianito que camina, que darle buenos días, que saludarlo con amor, porque es lo que quiere Dios con nosotros, mi hijo, sí, todo. Los necesitaba en la calle, hay niños ahí desamparados, hay ancianitos que andan, no hay quien por ellos. Mejor usted dale un poquito ayuda, lo que Dios da, lo que Dios bendice. Es lo que quiere Dios con nosotros. Queremos en este mundo, somos humanos en este mundo, queremos que nos amamos, mostramos el amor de Cristo, porque es lo que quiere Dios con nosotros. Si tenemos amor, todo en la humanidad, y Dios así hace con nosotros también. Es lo único que les voy a decir. Nietos, ustedes portan bien allá en todo donde trabajan. Aman todo, porque solo en Dios tenemos todo. Y es lo que queremos, nos amamos todo en este mundo. Solo es papá. Hola, ¿qué tal? El tema a desarrollar son las víctimas contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Desde que en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la comunidad internacional ha avanzado considerablemente en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Se han promulgado leyes de aplicación nacional e internacional y se han aprobado numerosos instrumentos internacionales de los derechos humanos, en particular un tratado de prohibición de la discriminación racial, pese a que han logrado éxitos espectaculares como la eliminación en Sudáfrica. El sueño de que el mundo se vea libre del odio y los prejuicios raciales solo se ha hecho realidad a medias. El fenómeno del racismo y la discriminación en Guatemala es de carácter estructural, razón por la cual su combate debe ser a través de estrategias integrales, de las cuales forma parte el litigio.
Es importante señalar que la realidad de la discriminación no puede modificarse únicamente a través del litigio de casos, pero puede contribuirse por esta vía a lograr algunos de los siguientes objetivos específicos. Por ejemplo, promover el acceso a la justicia para las personas que han sufrido discriminación, buscar la restitución del derecho vulnerado y la reparación para la víctima, visibilizar normas discriminatorias y promover su reforma. Para la humanidad, como humanos que somos, debemos respetar del principio hasta lo último. Aquí no hay baja ni no hay alta, como hablando de Santo Tomás, los Shankit, la palabra Shankit, pero somos uno porque nuestro Dios es uno. Mi nombre es Carmen María Robles López y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son las consecuencias y el impacto de la discriminación racial, el racismo, la intolerancia y la xenofobia en Guatemala. El racismo y la discriminación racial constituyen una violación a la dignidad humana y menoscaban el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos en este país. Las descripciones y el análisis del racismo en Guatemala se refieren a que este fenómeno se manifiesta a través de perjuicios, xenofobia y discriminación. Muchas de estas actitudes son fundamentadas en la pretendida superioridad de un grupo sobre otro, las cuales muchos estudios ilustran ampliamente y demuestran que el racismo en Guatemala, aunque es notorio, es más que todo un problema estructural. Queriendo decir con esto que en Guatemala este problema lleva muchos años dándose y ya ha acontecido como un problema histórico, el cual viene desde la época de la colonia. Tiene como consecuencias la desigualdad social, agresiones verbales, la exclusión de ciertos grupos, en este caso los pueblos indígenas, lo cual puede traer el menoscabo de la dignidad de las personas, maltrato psicológico, disminución de la autoestima, frustración, ansiedad, impotencia, estados depresivos, lo cual puede llevar desde las autolesiones. Yo me llamo María Santos Juan Nicolás. Yo nací a Huehue, ahí me crecí. Y ya ahorita yo vivo aquí en Suchitepeques. Suchitepeques, en Sunilito, Suchitepeques. Ya vivo aquí en esta finca. ¿Y cómo era allá en Huehue? ¿Cómo era la cultura de ustedes? Allá la cultura usan ropa, usan corte, huipiles y allí las comidas y su tamal de tayuy. ¿Tayuyos? Sí, tayuyos. Yo come hierbas, frijoles grandes y esos frijolitos aquí no se parecen. Nada que ver a como eran allá. Sí, nada, aquí es el otro cambio. Aquí ven. ¿Se sintió mucho el cambio cuando ustedes se vinieron a Suchitepeques? Ahí sentí. Aquí lo sentí, es el otro cambio, ¿no? Igual como allá. Ajá. Aquí ya comen unas cosas así de químico, ya no es de allá. Allá no es natural. Ya no es natural. Allá donde vive, allí siembran milpas, siembran frijoles y todas clases de hierbas salen allá en la... Allá en Huehuetenango ustedes mismos cultivaban su comida, su alimento. Sí, ahí sale el tomate y frijoles, papas, huicoyes, todos esos frijolitos que llama piloy, ahí salen todos. Ajá. Y ahora acá en Suchitepeques, ¿a qué se dedica usted? Aquí ve, ya no hay mucho, ya solo café y bananos, mangos, y hay el otro cambio, ¿no? Es mucho el cambio. Ajá. Y a la hora de su idioma, ¿qué idioma es el que ustedes hablan? Yo hablo mi idioma canjobal. Canjobal. Ajá. ¿Y todavía lo sigue practicando y hablando acá en Suchi? Sí, pues yo hablo con mi mamá, con mis hijos, yo lo enseño. Hasta la nena ve, ya puedo
puedo hablar. Ya puede hablar. Puede hablar. Pero eso solo lo hacen acá en la casa. Ajá, solo en la casa. Ya afuera, ya no hablemos, pues nos da vergüenza para hablar. Hay veces hablemos en idioma y la gente miramos el otro así, ¿verdad? Se les quedan viendo. Ah, ¿y su mamá también ese idioma o sabe algún otro idioma? No, solo un idioma. Solo canjobal. Solo canjobal habla. Y ella no puede hablar en Castilla también. ¿Le cuesta mucho? A ella le cuesta. No oyen también estos. Ah, ya. Y pero a usted le gusta acá en la finca, el cambio al final fue bueno. Ah, sí, me cayó bien, por eso estoy aquí, si no, ¿para qué estoy aquí? Sí, aquí. pues me imagino. Ajá. ¿Les puede mandar un saludito ahí a nuestros compañeros y a todos los guatemaltecos que la ven en su idioma canjobal? Ah, sí, con mucho gusto lo mandan, los saludos de que me oyen, que me miren allá. Ajá. Pero yo quiero que se lo diga en canjobal. Ah, me canjobal. Ah, bueno. De Chihuahua saludar es Chineyil, Yetumbejanilti, Chihuahua. Buenas tardes, Chajentech, Chil, Cocanjobal. Ajá. Y Chihuahua es Cheya, con Anjobal, Chihualti, Ainti, Achinchi, Baihuehue. Atun Chihuahua explicar y el español, Chihuahua es Mani. Dijo adiós, Chihuahua con Cabelecur. Muchísimas gracias. En 1998, la Asamblea General decidió proclamar el año 2001 Año Internacional de la Movilización contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, habiéndose reunido en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre del año 2001, y contando con la participación del gobierno de Sudáfrica como anfitrión de la Conferencia Mundial. La observancia del año contribuyó a señalar a la atención del mundo los objetivos de la conferencia y a impulsar el empeño político en eliminar el racismo y la discriminación racial. Desde su creación, las Naciones Unidas elaboraron medidas encaminadas a combatir la discriminación racial y la violencia étnica, entre las que se encuentran la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en el año 1948. De mismo modo, la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en el año 1963. Igualmente, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en el año 1965. Asimismo, el 21 de marzo fue designado Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial en el año 1966. Se dio también la Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid en el año 1973. Por otra parte, el primer decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación racial entre el año 1973 a 1982. Además, la primera Conferencia Mundial para combatir el racismo y la discriminación racial en Ginebra en el año 1978, seguida de la Segunda Conferencia Mundial para combatir el racismo y la discriminación racial en Ginebra en el año 1983, y a su vez el segundo decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación racial entre el año 1983 al 1992. Igualmente, el tercer decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación racial entre el año 1994 al 2003. Y por último, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre del año 2001, como se mencionó al principio. Durante el periodo de la conferencia también ocurrieron otras cosas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales de 1960. También afirmaron que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia constituyeron a una negación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Afirmaron también que los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, respetando los mismos, así como las libertades fundamentales de todos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Estaban también convencidos de la importancia fundamental de la adhesión universal a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, así como de su ratificación universal y del pleno cumplimiento de nuestras obligaciones que de ella proceden como principal instrumento internacional para eliminar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Afirmaron también que la diversidad cultural es un valioso elemento para el adelanto y el bienestar de la humanidad en general y que debe valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente y adoptarse como característica permanente que enriquece nuestras sociedades. Reconocieron también que la prohibición de la discriminación racial, el genocidio, el crimen de apartheid y la esclavitud, según se definen en las obligaciones que imponen los instrumentos de derechos humanos, no admite excepción. Reconocieron también que la participación equitativa de todos los individuos y pueblos en la formación de sociedades justas, equitativas, democráticas y no excluyentes puede contribuir a un mundo libre de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Destacaron la importancia de la participación equitativa de todos sin discriminación alguna en la adopción de decisiones a nivel nacional y mundial. Afirmaron también que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, cuando equivalen a racismo y discriminación racial, constituyen graves violaciones de todos los derechos humanos y obstáculos al pleno disfrute de estos derechos. Niegan la verdad evidente de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Constituyen un obstáculo a las relaciones pacíficas y de amistad entre los pueblos y las naciones y figuran entre las causas básicas de muchos conflictos internos e internacionales, incluidos conflictos armados y el consiguiente desplazamiento forzado de poblaciones. Gracias. La declaración reconoce que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia se producen por motivos como raza, color, linaje u origen nacional. Las víctimas pueden sufrir formas múltiples o agravadas de discriminación por otros motivos conexos como el género, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen social, la situación económica u otro tipo de condición. La declaración afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, por lo tanto están dotados de posibilidades para contribuir constructivamente al desarrollo y al bienestar de sus sociedades. Por lo tanto, la declaración ofrece una oportunidad única e histórica para evaluar y determinar todas las dimensiones de ese tipo de mal que devasta a toda la humanidad, con el propósito de lograr su eliminación total, porque todos los pueblos e individuos constituyen una única familia humana, rica en su diversidad, porque toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que pueda realizar todos los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación, ya que, como lo dije anteriormente, todos nacemos libres e iguales en derechos y en obligaciones. Por lo tanto, es importante que apliquemos las medidas que da a conocer la declaración para lograr un país con igualdad y paz para poder vivir en armonía. En esta conferencia también se tomó en cuenta que diversas poblaciones del mundo diferenciados contribuyen enormemente al desarrollo de sus naciones, entre ellos, por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos asiáticos, los pueblos africanos y afrodescendientes que contribuyen al desarrollo de sus naciones, y de esa cuenta se consideró que había que continuar la lucha para eliminar la discriminación racial. Se consideró también la importancia del instrumento fundamental de la eliminación de la discriminación racial, que es la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Este instrumento ha sido ratificado por Guatemala en 1983, desde el cual se pueden realizar distintas acciones, y es también lo que la Conferencia Mundial se propone para trabajar en ello. Se reconoce, como he dicho, una importancia enorme de la diversidad cultural de las naciones y que esa diversidad enriquece a los propios países. También la necesidad de generar condiciones equitativas para alcanzar un desarrollo igualitario para sociedades justas. También se reconoce que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas constituyen una grave violación de los derechos humanos en los diversos países. Y por eso esta conferencia se propuso tomar distintas medidas. Primero, focalizar a la población afectada, también considerar medidas específicas que puedan contribuir al combate de la discriminación, a la eliminación de la discriminación racial. En este momento les comentaré acerca de lo que la Declaración Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia respaldaron en cuanto a los recursos para mediar las situaciones en las sociedades, para implementar para la lucha contra la discriminación racial. Esto como una forma de abordar seriamente los desafíos de la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social, las disparidades económicas, la inestabilidad y la inseguridad. La declaración reconocieron la necesidad de establecer remedios, recursos, vías de reparación de ámbito nacional, regional e internacional, derivados en las siguientes esferas: el alivio de la deuda, erradicación de la pobreza, fortalecimiento de las instituciones democráticas, libre acceso al mercado, nuevas tecnologías de información y comunicación, agricultura y seguridad alimentaria, gobernanza transparente y responsable, demostrando con esto que para erradicar la discriminación racial no basta con la implementación o creación e imposición de normas prohibitivas e imperativas, sino además es necesario fomentar el desarrollo económico, social, político y estructural de los países para que las personas, los habitantes, puedan gozar de manera general de los derechos que el marco jurídico nacional e internacional les brinda. Es por ello que a través de la conferencia también se insta a las instituciones financieras y de desarrollo internacional y a los programas organizacionales y organismos especializados de las Naciones Unidas para que den mayor prioridad y otorguen recursos financieros adecuados para los programas destinados a hacer frente a los problemas de desarrollo que diversos pueblos, naciones, países han sufrido a través de la historia por razón de la discriminación. Programa de acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia. Esta conferencia fue celebrada el 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001 en Durban, Sudáfrica. El desarrollo y el respeto a los derechos humanos, por lo que reconoce que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se han producido por motivos de color, linaje o origen nacional o étnico, en el cual las víctimas sufren formas múltiples o agravadas de discriminación por otros motivos conexos tales como el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra índole. El genocidio en el derecho internacional constituye crímenes de lesa humanidad y son fuentes principales del racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, por lo que reconoce que los indecibles males y sufrimientos por estos actos deben ser condenados y ha de impedirse que ocurran de nuevo a través de su programa provisional, el cual consta de 5 partes. Encontrándose el primer tema, los orígenes, causas, formas y manifestaciones
contemporánea del racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia. Su segundo tema constituye a las víctimas del racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia. El tercer tema tiene las medidas de prevención y educación y protección destinadas a erradicar el racismo tanto nacional como internacionalmente. El cuarto tema establece los remedios eficaces y recursos de resarcimiento y otras medidas a nivel nacional, regional e internacional. El quinto tema propone las estrategias para lograr una igualdad plena y efectiva a través del fortalecimiento de las Naciones Unidas y mecanismos internacionales en la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia. Sus programas de acción cuentan con 2 etapas. El primero con el programa de acción de Viena, celebrado el 25 de junio de 1993, dando pasos históricos para promover y proteger los derechos de las mujeres, los niños y de los pueblos indígenas. El programa de acción de Durban. Esta declaración y programa de acción consagra el decidido compromiso de la comunidad internacional para la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a nivel nacional e internacional. Reconoce que ningún país está exento de racismo, por lo que esta promueve estrategias con esfuerzos para que se emprendan en el ámbito mundial para la defensa de los derechos humanos. Reafirma que los principios de igualdad y no discriminación son derechos humanos fundamentales. Esta declaración insta a todos los estados a que se elaboren planes nacionales e internacionales para erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y sus formas conexas de intolerancia. Procura que el fortalecimiento de las instituciones nacionales recomienda también que sea materia de legislación nacional y la administración de justicia para que estas comisiones puedan llevarse a cabo y puedan cumplir su fin. Asimismo, esta declaración contra el racismo promueve combatir la discriminación en varios convenios. Uno de esos convenios están también la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en el año de 1948, la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1963. En abril de 2014 se reformó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y con ello se resaltó el papel de las medidas para la igualdad. Esas medidas pretenden disminuir las brechas de desigualdad existentes. Estas medidas son las acciones que las autoridades deben de realizar para que exista igualdad y no discriminación en todas las personas. Estas acciones deben contener la perspectiva antidiscriminatoria tanto en su diseño, implementación, evaluación y eliminación, debido a que el racismo, la discriminación racial son acciones contra la libertad, el desarrollo y la dignidad del ser humano. La lucha contra estas vilezas de la humanidad es una prioridad para la comunidad internacional. La declaración debe buscar el poder fomentar en los ciudadanos del mundo el respeto, la tolerancia, el multiculturalismo, los valores fundamentales que logren conducir al mundo por el camino de la igualdad y el respeto. Hay 3 medidas de intervención para la igualdad: las medidas de inclusión, medidas de nivelación y las acciones afirmativas. Las medidas de inclusión son aquellas que permiten que las personas tengan las mismas oportunidades para un desarrollo pleno. Las medidas de nivelación son las que eliminan diversos obstáculos físicos, materiales y humanos. Las acciones afirmativas son medidas específicas de carácter temporal que buscan promover los derechos o eliminar las desventajas a partir de condiciones que fomenten una mayor igualdad. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad,
cultura, religión, condición social o económica. Todos estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Haz valer tus derechos y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Tratemos a todos por igual, así como quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos. De hoy voy a hablar sobre las medidas de prevención que existen en la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Observando con grave preocupación, pese a los esfuerzos que han hecho las poblaciones y las comunidades internacionales, no han podido alcanzar el objetivo principal de los 3 decenios de lucha. Los seres humanos siguen siendo víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En el año 2001, Año Internacional de la Movilización contra el Racismo, año que tiene por objetivo señalar la atención del mundo y los objetivos de la Conferencia Mundial y dar un nuevo impulso al compromiso político respecto a la eliminación de las formas de racismo. La Conferencia Mundial del Racismo, junto con el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, ofrecen una oportunidad única de examinar la inestabilidad de los pueblos indígenas al desarrollo político, económico, social, cultural y espiritual de todas las sociedades del mundo, así como los retos que se enfrentan, en particular el racismo y la discriminación racial. También la Declaración de las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales de 1960. Se dio nuestra oportunidad de determinar y defender los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmando que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia constituyen una negación a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y alentando el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin discriminación de raza, color, idioma, religión y opiniones políticas de cualquier índole, origen o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Quiero que pongan mucha atención en los puntos de prevención que voy a mencionar, puesto a que estas son todas las medidas de prevención que existen y podemos practicar para tener una mejoría en los seres humanos, menos discriminación, más libres y más respetados en toda la sociedad. También expresamos nuestra profunda preocupación por la educación, el empleo, la salud, la vivienda y la mortalidad infantil y la esperanza de vida de muchos pueblos que revelan una situación de desventaja, en particular cuando entre los factores que constituyen a ellos factores como el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. 2. Consideramos esencial que todos los países y todas las demás zonas más vulnerables en donde existe la cultura indígena reconozcan la existencia de su población, de su origen, de las costumbres culturales, económicas, políticas y científicas que ha hecho esta población. 3. La democracia y un gobierno transparente, responsable, participativo, que responda a las necesidades y aspiraciones de la población y su país, y el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho son esenciales para la prevención y la eliminación de todo el racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia que existan en este mismo. 4. La difusión de todas las ideas basadas en la superioridad del odio racial deberá ser declarado como un delito punible por ley.
teniendo debidamente en cuenta los principios consagrados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. 5. En el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial imponen a los derechos la obligación de mostrarse vigilantes y de tomar medidas contra las organizaciones que difunden ideas basadas en la superioridad o el odio racial, cometen actos de violencia o incitan a cometer tales actos. Muchas gracias. Esta conferencia adoptó medidas específicas para que los países refuercen sus medidas en la eliminación de la discriminación y en ese sentido plantea fuertes esfuerzos para abarcar 5 áreas como la legislación, que debe ser fuerte para sancionar las prácticas de discriminación, las medidas educativas que socialicen los efectos de la discriminación, las medidas de desarrollo que promuevan un cambio de mejores condiciones de vida de la población que sufre o es víctima de la discriminación, la promulgación de leyes que permitan la armonización de los pueblos y reconocimiento de las diferencias, también estrategias políticas, sociales y económicas que van a ser fundamentales para que los países finalmente disfruten de una democracia, tengan gobiernos transparentes, se generen diálogos entre civilizaciones y que se eliminen ideas que se basen en la superioridad. La época colonial fue uno de los principales orígenes para la creación de las ideas sobre las diferencias raciales, el dominio de territorios, la apropiación de las riquezas culturales del continente, la hegemonía política y cultural, el sometimiento o la evangelización y la incorporación masiva de mano de obra a las faenas agrícolas y mineras. Estos fueron eslabones del sometimiento y discriminación de grupos indígenas y poblaciones afrocaribeñas mediante el denominado servicio de encomienda, esclavitud o trabajo forzado. Sobre estos patrones se construyó una pirámide social, cuyo escalón más bajo era ocupado por los esclavos. La formación de los estados modernos manifiesta que la conformación de las naciones operó una discusión sobre la raza con efectos excluyentes sobre las poblaciones indígenas. El peso del argumento racial ha pasado del discurso científico al originado social, sobre la base de variaciones fenotípicas con que cada sociedad construye significados en el contexto de sus experiencias históricas. Pero la raza existe no como pura idea, sino como una categoría social de gran motivo de raza o etnia. Esto lleva también el poder y la tenacidad de estos pueblos. La discriminación por motivos de raza o etnia implica una operación simultánea de separación y de jerarquización. El otro étnico es juzgado inferior en jerarquía, negado a sus derechos e igualdades. El otro expresando en diferentes formas en contextos sociales, con mecanismos simbólicos o acciones cotidianas, como políticas, sistemáticas, oficiales del Estado. Se ve ahora una inquietante ola de racismos, de xenofobia, promovida en diversos espacios sociales en el mundo, inclusive en las redes sociales y otras formas de comunicación. Y vemos que aún con un simple meme se han creado paradigmas modernos que llevan maneras de crear ideas de discriminación. La cultura política en sus versiones más tradicionales y autoritarias ha exhibido con frecuencia una resistencia xenofóbica a la persona extranjera o migrante, que según estos amenazan su identidad y su fuerza y corroe a su población. Esto es frecuente, encontrar discursos autoritarios que hablan sobre estos temas.
La diversidad de los pueblos indígenas se expresa en los variados espacios geográficos que ocupan en los países de la región, aunque se les sigue asociando al ámbito rural, campo, de la población indígena. Cada vez es más evidente la migración entre los pueblos indígenas hacia las ciudades, el cual se constituye uno de los fenómenos más importantes. El deterioro de las economías campesinas, la pérdida de tierras comunitarias, la carencia de recursos productivos, el crecimiento de la población, la pobreza y también en los factores atractivos como las ventajas de la vida en la sociedad son algunas de las causas del tránsito de las personas a las ciudades modernas. La migración de los indígenas conlleva la desestructuración de la cultura, dado que las condiciones donde viven no hay desarrollo de las identidades indígenas. Esto se ve debilitado por esta transición geográfica. La discriminación racial, xenofobia y las diversas formas de intolerancia no es cosa del pasado. Está disfrazado de actitudes modernas que ofenden a individuos que tienen una cultura, un idioma, una cosmovisión o característica distinta a las comunidades ladinas. La Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas de intolerancia como parte de la gran familia de los derechos humanos en materia internacional, aparece el rescate para las personas que están en búsqueda de mejores condiciones de vida, que se desenvuelven en cualquier índole social, viniendo esto a ser una compensación para el colonialismo y la esclavitud. En la actualidad se han levantado asociaciones indígenas que vienen y promueven en base a normativas jurídicas sus derechos y buscan erradicar todo tipo de discriminación que afecta a sus comunidades. Esta conferencia viene y cambia el sentido de cualquier tipo de discriminación racial, xenofóbica y todas las formas de intolerancia, viniendo a hacer esto para conllevar y practicar el principio de igualdad que debe existir en todas las naciones y no solamente en una nación particular, sino que también de manera global. El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia son temas de importancia nacional para que reflexionemos sobre nuestro papel en esta lucha para la garantía de la dignidad, la justicia y el desarrollo basado en el respeto y el ejercicio pleno de los derechos políticos, culturales, económicos y sociales de los pueblos que cohabitan el territorio guatemalteco. ¿Qué papel jugamos para cambiar esto? ¿Y qué papel juega la comunidad académica, las universidades y los centros educativos? ¿Será que los contenidos de los cursos recibidos transforman mentalidad, actitudes y genera una dosis de tolerancia en los estudiantes? Reflexionemos qué actitud tomamos al momento de tener a una o varias personas indígenas en nuestro salón de clase. ¿Las tratamos de la misma forma que a las otras que no son indígenas? ¿Estará presente ese eje de multiculturalidad y de género en el plan estratégico de la universidad para transformar esta realidad? Son muchas las preguntas que nos podemos y debemos plantear, no solo con ocasiones que vemos de vez en cuando, sino con las ocasiones que vemos a diario. Es difícil de creer que en pleno siglo XXI aún exista discriminación, xenofobia, intolerancia, discriminación racial entre los seres humanos, donde la tecnología ha desarrollado de una forma muy grande, pero donde muchos pueblos, donde muchas personas han sido marginadas por los tratos, por la
indiferencias. Es hora de cambiar esos paradigmas que se han tenido en la sociedad para tener una sociedad cambiante, una sociedad mejor, una sociedad íntegra donde la cultura, la tradición de una persona no la puedan hacer de menos, sino al contrario, podamos ser partícipes de esas tradiciones, donde se apoye un ser humano con otro, donde se dé una mano amiga para que todos podamos vivir en paz, donde podamos vivir de una forma que contribuya al desarrollo de cada uno, donde nuestra salud no pueda ser tocada, donde nuestra educación pueda ser una educación íntegra, una educación formal, donde todos tengamos acceso a un trabajo digno de acuerdo a nuestro conocimiento e intelectualidad. La lucha contra la discriminación racial y étnica es una prioridad, ya que ocurre a diario y a su vez impide el progreso de millones de personas alrededor del mundo. El racismo y la intolerancia destruyen vidas, ya que se da en muchas formas, no importando raza, color, sexo o edad. Por esta lucha es parte esencial de la labor de las oficinas del Alto Comisionado para Derechos Humanos, pero no solo de ellos, sino que también es responsabilidad de ti y de mí.